En Estados Unidos incrementa la presión sobre Maduro y hablamos de un mundo sin paz y hablamos de un mundo con todo tipo de amenazas. En este caso, Estados Unidos considera que el régimen de Maduro es la garantía de que sigue viva la amenaza del narcoterrorismo, una amenaza contra la seguridad nacional del país. Envían más buques cerca de las costas de Venezuela. Hay imágenes, entiendo, cerca del canal de Panamá, del traslado de uno de estos buques. Entiendo que son las imágenes que estamos viendo en pantalla. Perfecto, gracias a la producción. Vamos a hacer una recapitulación de lo que ha sucedido hasta ahora con la estrategia de los Estados Unidos, a la cual se han sumado distintos países de la región, entre ellos la República Argentina. A ver, Estados Unidos considera al Cártel de los Soles una organización terrorista. En este marco conceptual, la considera por consiguiente también una organización que constituye una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Y por eso, dice Trump, están habilitados a movilizar sus tropas para hacerle frente a esta amenaza, incluso fuera del territorio de los Estados Unidos, con 4.000 Marines, con misiles guiados, con un submarino nuclear, con 3 buques destructores con capacidades de defensa aérea y marítima y con la posibilidad de reforzar aún más. Pero este despliegue es un despliegue en términos de costo económico para Estados Unidos millonario. Mientras tanto, Maduro dice, voy a movilizar a mis milicias, no solamente a las fuerzas militares, sino a las milicias irregularmente armadas. Bueno, primero se muestra con militares en videos como este, que bueno, por momentos tienen más de cómicos que de serios, ¿no? Estos videos, más allá de que obviamente que el régimen de Maduro representa una amenaza seria, entre otras cosas, para los derechos fundamentales de los propios venezolanos viviendo en el territorio del país. Pero bueno, hemos visto condecoraciones y reconocimientos a personas hasta mayores que se han mostrado, al menos en estos videos propagandísticos, dispuestos a defender la revolución chavista, la revolución bolivariana, como dicen ellos, rodilla en tierra, ¿no? Esto es a cualquier costo. Maduro dice que tiene la capacidad para movilizar una milicia de 4,5 millones de personas. Esto es, como decía el sábado pasado, por lo menos llamativo, teniendo en cuenta que, según los datos más fidedignos que tenemos de las elecciones, por cierto, amañadas del 28 de julio de 2024, Maduro apenas habría obtenido unos 3.300.000 votos, ¿no? Entendiendo incluso que con todo el aparato estatal y todo el mecanismo de coerción, esto es lo máximo que habrían logrado, ¿no? Difícil pensar en movilizar 4,5 millones de personas. Pero más allá de eso, sin dudas hay algo que tiene que ver con un efecto dominó en otros países de la región, como por ejemplo Paraguay, como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo países del Caribe que le han dado cooperación a esta movilización de Estados Unidos. La República Argentina se ha sumado a los países que consideran al Cártel de los Soles organización terrorista, esta organización militar criminal ligada al régimen de Maduro. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Bracho, periodista venezolano exiliado, responsable de la comunicación de la Plataforma de Unidad Democrática en la campaña. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación, Carolina. Para mí es un gusto y un honor estar acá, y sobre todo contigo, que tuviste la oportunidad de estar allá en el comando el 28, sí, acompañándonos. Creo que nos vimos. Así allá es. En el comando en Caracas, el comando con Venezuela, perdón, tiré la lapicera. El comando con Venezuela, que es obviamente el equipo de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia en el marco de aquellas elecciones que por supuesto marcaron un hito en la historia reciente de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto significa para la lucha por la libertad de Venezuela? ¿Pegarle al Cártel de los Soles es igual a pegarle al régimen o es un matiz? Contanos, Carlos, ¿cuál es la lectura que hacen? Mira, para mí es sumamente importante lo que está pasando. Primero porque es la primera vez que esto pasa en la historia de Venezuela, y cabe destacar que nosotros llevamos años denunciando esto, años haciendo las gestiones para que alguien alzara la voz. Y ahora se están unificando muchísimos países. Los países están entendiendo que Nicolás Maduro y su régimen son básicamente un mal para toda la región, para todo el hemisferio. Y creo que hay que
que en algún punto puntualizar muy bien que lo que está haciendo Estados Unidos con esto es diciendo y en algún punto dando a exponer que Maduro lidera una corporación criminal. No es otra cosa que el líder de una corporación criminal que ha afectado a todos los países limítrofes y al mundo. Entonces me parece muy importante porque no solo esto ratifica el robo del 28 de julio, sino que ratifica que quienes se robaron esas elecciones son unos criminales. No es menor cosa. Es importante entender que lo que aparece como organización central es el Cártel de los Soles, lo decíamos el sábado pasado, pero vale la pena recapitularlo. Se llama el Cártel de los Soles por la insignia en el uniforme de los generales del ejército venezolano, justamente ese sol, y porque esos generales, haciendo uso obviamente del poder que les da formar parte de las fuerzas de seguridad, han orquestado en territorio una especie de gran mecanismo de control de todo tipo de negocios espurios, contrabando, narcotráfico, negocios ligados a la corrupción estatal, minería ilegal. Nada de esto pudo pasar sin la anuencia de los líderes del régimen, ¿no? Sin duda alguna. Eso es muy difícil de pensar, por eso Estados Unidos señala tanto a Maduro como a Diosdado Cabello. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, Carlos, es si Estados Unidos en realidad lo que quiere forzar no es un quiebre interno dentro de las filas del régimen. ¿Y qué posibilidades hay de que pase? Mira, la verdad yo creo que delimitar o decir alguna afirmación sobre lo que quiere Estados Unidos a profundidad sería un atrevimiento incluso de mi parte porque no tengo línea directa con el gobierno como tal. Pero la realidad es que ya hay un anuncio que es el del cartel. Hay una suma de dinero por quien dé información y por supuesto que se está forzando un quiebre interno. Por supuesto. Hoy en día la conversación, estoy 100% seguro de eso, hoy en día la conversación en las casas de los generales, de los cabos, de los militares en general, de los policías con su familia, es si van a acompañar a una corporación criminal o si van a estar del lado de los venezolanos para lo que fue que juraron, ¿no?, en la patria. Entonces, creo que en algún punto sí, todo apunta a que ellos están presionando a que exista un quiebre interno y para nadie es un secreto lo que está pasando en los últimos días en Venezuela es una locura mediáticamente hablando. Ellos primero empezaron diciendo en cadena nacional que bueno, que era humo, que era un tema de fake news, que eran incluso las corporaciones mediáticas internacionales tratando de desestabilizar a Venezuela y hace unos pocos días empezó Maduro y todo el régimen, todos los voceros del régimen, con una especie de campaña diciendo, bueno, nadie va a atentar contra nuestra soberanía. Ahora bien, ¿soberanía o contra un cartel o contra una corporación criminal? Porque eso hay que verlo bien. Sí, por supuesto, no hay mayor atentado contra la soberanía de un país que robarse una elección. Así es. No hay mayor atentado. Vamos a escuchar ahora a Mercedes de Freitas. Mercedes es titular de Transparencia Venezuela, una organización que lucha contra la corrupción, que desde hace años viene denunciando al régimen de Nicolás Maduro. Ella también es miembro del directorio de Transparency International y trata de visibilizar lo que pasa en Venezuela ahora desde el exilio, porque básicamente se ha hecho inviable su permanencia en territorio venezolano. Esto es lo que dijo en su paso por la Argentina. ¿Cuáles son los principales focos de corrupción en Venezuela? Bueno, PDVSA obviamente porque es el generador de la mayor cantidad de divisas del país. Esa institución, esa empresa pública que era de las primeras del mundo en temas petroleros, se vino abajo con una cantidad de reformas que comenzaron en el 2004, cambios legislativos, cambios de procedimientos, la destrucción de la separación lógica entre los ejecutores y los controladores. El ministro era el presidente de PDVSA. Chávez tomaba dinero cuando le daba la gana. Se abrieron una cantidad de riesgos a partir de del pago y de la ejecución de los programas sociales a través de la industria petrolera, porque ahí estaba el dinero y bueno, porque por ahí estaba el ministro más poderoso del presidente Chávez y eso degeneró en una institución que nosotros hemos definido como la mamá de la corrupción, porque es que desde ahí pues nace casi todo. De los casos que nosotros tenemos identificados, todos de alguna manera
tienen que ir con PDVSA, o porque el dinero salía de allí, o porque el contrato era ahí, o porque las personas involucradas en el lavado, en las aprobaciones eran de PDVSA. ¿Qué pasa con el narcotráfico? El 24% de la droga que circula, que se mueve en el mundo, circula por Venezuela, 24%. Eso solo para el 2024 nos da 8.200 millones de dólares. Estamos hablando que esa es la cifra del presupuesto nacional hoy. Todo el dinero que el Ejecutivo tiene, o sea, que el Estado venezolano tiene para gastar este año, es una cifra similar. Ese narcotráfico en Venezuela, esa circulación, pasa por el control, la participación de el sector militar. Y por eso y de ahí es que viene la definición del cartel de los soles. ¿Qué significa la designación del cartel de los soles como organización terrorista y estos últimos movimientos de Estados Unidos en las costas del Caribe con una militarización del Caribe? Pasar de una organización, de un gobierno autoritario y de lo peligroso que puede ser un gobierno autoritario, a que el gobierno sea narcotraficante, cambia la lógica no solamente de la relación y de los esfuerzos de Estados Unidos, sino de toda la región. Para los gobiernos de otros países va a ser muy difícil tratar de mantener una relación estable con un gobierno que no es solamente autoritario, es narcotraficante, ¿no? El petróleo venezolano está sancionado. Nosotros hemos identificado cómo entran y salen los barcos, los buques a cargar petróleo en los 8 puntos en que se carga petróleo en Venezuela. Con esos barcos norteamericanos en el Caribe va a ser muy difícil que esas flotas fantasmas puedan entrar y salir con comodidad, con lo cual se le tranca el ingreso no solamente por el narcotráfico a los bolsillos del alto gobierno, sino del petróleo a las arcas del país. ¿Cuál ha sido el costo? Obviamente uno de ellos es no poder regresar a Venezuela, pero el costo, las consecuencias generales para vos y para tu equipo de asumir los riesgos de investigar la corrupción en Venezuela. Nosotros tuvimos que cerrar toda la relación con el equipo que veníamos trabajando. Eso de por sí ha sido muy doloroso. He visto a mi equipo que han tenido que mudarse y salir del país con hijos, dejando a lo mejor a su papá mayor, no sabiendo si lo va a poder ver otra vez. Hay mucho tema personal, mucho dolor. Entonces el trabajo ha cambiado. Y bueno, piensas todos los días, antes de abrir los ojos, cuando tú estás en la cama, que estás despierto pero que no has abierto la cama, todavía a veces nos pasa que pensamos que estamos en nuestro cuarto, en nuestra casa en Caracas, pero no es así, ¿no? Y de ahí en adelante pues cambia todo el día. ¿Cuánto del desastre venezolano en términos del desfalco está cuantificado? Hay cosas que no se pueden cuantificar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cuantificas la destrucción del sistema de justicia? Sistema de justicia, cuando tú no tienes justicia en el país, cuando todos los magistrados, cuando no hay ni un solo fiscal, ni un solo juez que se atreva a firmar una sentencia, una orden de excarcelación que no esté aprobada por el alto gobierno, ¿cómo se mide eso, no? Y después, ¿cuánto va a costar reconstruirlo, ¿no? O construirlo nuevo, porque después de tanto tiempo los sistemas han cambiado. Las tecnologías han cambiado. ¿Cuánto cuesta el dolor de la gente que han torturado, que mataron? ¿Sabes? Esas son cosas incalculables. Pero en términos de corrupción, nosotros estamos seguros que más de 200.000 millones de dólares se han apropiado indebidamente de esta clase corrupta que tiene el control del país. Para que se entienda la cifra que acaba de dar, esto es sin calcular lucros cesantes, sin calcular los dólares de la petrodiplomacia, el financiamiento de algunas campañas y espacios políticos a lo largo de América Latina. Sin contar todo eso, está hablando ya de la constatación de un robo, de un desfalco de 200.000 millones de dólares. Restablecemos el contacto con Alejandro Corbacho, politólogo, para analizar el tema Venezuela. Seguimos con Carlos Bracho, ha sido miembro y coordinador en la comunicación de la Plataforma de Unidad Democrática y es periodista venezolano exiliado. A ver, Alejandro, lo que quiero preguntarte es si crees que realmente esto es un hito en términos de la presión ejercida sobre el régimen venezolano. Es un hito porque es un modo distinto de abordar el problema venezolano, desde la perspectiva de los Estados Unidos y desde la perspectiva de la diplomacia internacional. Lo que se hace es escala a nivel de una diplomacia coercitiva, empleando, como bien decía antes
el amigo periodista, digamos, empleando medios militares masivos, que si bien no es una invasión, no es que va a frenar el tránsito de un buque que lleve café o alimentos, pero sí le va a complicar la vida y sí tiende a ejercer una presión muy fuerte sobre la cúpula del gobierno, en las transacciones del gobierno, y que justamente también busca impactar al interior del gobierno. O sea, el último punto debería ser un cambio cambio de gobierno y un cambio de régimen. Sería eso. Esperemos que ocurra algo así, pero para bien, no para mal, digamos, no es que venga alguien peor. Pero sí es un hito. Bueno, con respecto a este hito, Carlos, lo que quiero preguntarte es cómo se espera, ustedes conocen el funcionamiento interno del aparato de terror y de represión del régimen, ¿cómo se espera que reaccionen, no? Porque tienen también mecanismos de contrainteligencia, digamos, inteligencia sobre las propias fuerzas, que son muy brutales. Si hay un militar que quiere sacar a su familia del país, la tiene muy difícil, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, yo creo que en este momento ya ellos están reaccionando. Ellos están reaccionando con una puerta giratoria en la que en la última semana dieron casa por cárcel a varios presos políticos, pero el mismo día metieron a más presos políticos, ¿no? Ellos están persiguiendo a su propia gente, esa es una realidad. Están persiguiendo militares y se los están llevando detenidos. Hay muchísimos rumores, pero hay otras cosas que son contundentes y que son reales, que hay información verídica. Entonces, sin duda alguna, el régimen de Maduro se está recrudeciendo en la persecución, sin contar que hay algo que quiero decir y que tiene que quedar muy claro, que es que el tema de la milicia bolivariana fue un fracaso en la inscripción a nivel nacional. Entonces, parte de las acciones, como eso fue un fracaso, es llevarse a varios jóvenes de las barriadas, llevárselos para que formen parte de la milicia. Eso está pasando ahora en Venezuela. Entonces yo creo que se ha recrudecido las acciones del régimen dentro de Venezuela, están persiguiendo a la gente y hay muchísima gente en este momento en clandestinidad. Pero sin duda alguna, eso no solo refleja la paranoia que ellos tienen por la presión internacional que se está haciendo y que cada día se están sumando cada vez más países. Por ponerte un ejemplo, hoy Noruega sacó un documento. Noruega fue uno de los mayores facilitadores en el tema de diálogo con Venezuela y hoy sacó un documento alertando sobre el tema de los derechos humanos y de lo que está pasando en Venezuela. Entonces siento que en algún punto esto los está forzando mucho y ellos están actuando de manera muy radical con su propia gente. De hecho, el propio Maduro y el propio Diosdado Cabello en sus programas habituales, semanales, han amenazado a su gente en cadena nacional, diciéndoles que cuidado se equivocan, que los están vigilando, que están pendientes de ello. Entonces, la presión es real y lo que está pasando dentro de ellos también es real y bastante contundente. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Alejandro Corbacho. Quiero marcar, es importante esto que decías recién, Carlos, el comunicado de Noruega expresa alarma por el aumento de las desapariciones forzadas, atención con estos términos, en Venezuela y exige al régimen de Maduro cesar la violencia política de inmediato. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.